Buenos días, por acá nuevamente con esta emisión, con esta transmisión de un programa que traemos con mucho amor. El día de hoy vamos a hablar de tu lenguaje materno y la comunicación desde cada estilo de personalidad, cómo cada estilo de personalidad prefiere recibir la comunicación. Tu lenguaje materno es el que sale de ti, la que como siempre te comunicas hacia los demás, pero cada estilo de personalidad desde su propio diseño, desde su propia personalidad, tiene una manera en la que prefiere comunicarse. Así que de este tema vamos a hablar hoy. Así que bueno, esperamos agregar valor, como dice nuestro mentor John Maxwell, en cada programa. Y bueno, por acá, de verdad, buenos días para quienes están en vivo. Estamos en Costa Rica a las 10 de la mañana, Colombia 11 de la mañana. Así que por acá saludando a mi compañero José, ¿cómo estás? Hola Oliana, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, Oliana, gracias a Dios, gracias de nuevo por la invitación. Esta ya es nuestra tercera, ya llevamos tres secciones, por decirlo así, tres clases, y esta ya es nuestra cuarta clase, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, Oliana, por la invitación. Como tú dices, esperamos haberles agregado valor en las tres anteriores, y en la de hoy hay unas palabras claves en la comunicación. Esas palabras son súper importantes que las tengamos en cuenta y vamos a ver cómo podemos empezar a conectarnos mejor con todas las personas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a ser más receptivos con las personas y lo que hemos dicho siempre, Juliana, con las personas en nuestra familia inicialmente, pero también en la parte laboral, que eso es, o en la parte profesional, ¿no? Entonces eso es de gran importancia, ¿listo? Entonces, como vimos anteriormente, Juliana, pues ya habíamos visto los estilos, la parte genética, la parte de cómo cómo se forman las personalidades, pero hay un tema que tú manejas súper bien y es esto de la regla de oro, cuando lo practicamos, pero me dijiste que después había una regla de platino, entonces cuéntanos bien a la audiencia en qué consisten estas reglas, Juliana, que tú las manejas súper bien. Ay, José, muchas gracias. Bueno, precisamente se trata de la conexión que hay con estas dos reglas o frases, de hecho muy conocidas, con el tema que vamos a hablar hoy, que es el de la comunicación desde cada estilo de personalidad, pero también tener en cuenta que ya de por sí nosotros con nuestro propio estilo, o sea, cada persona tiene un lenguaje materno. El lenguaje materno es el que sale de nosotros hacia los demás y entonces no siempre este lenguaje materno que sale de alguien concuerda con la forma en la que ese estilo de personalidad que está al frente tuyo prefiere recibir la comunicación. Algunas veces concuerda mi lenguaje materno con el receptor, pero no todas las veces concuerda. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy, de cuándo mi lenguaje materno es el indicado para quien tengo al frente, pero cuándo debo aplicar una estrategia diferente. Y estas reglas precisamente pues vienen aquí como a resumir eso y dice, transmitir correctamente tu mensaje e intención al receptor puede cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque la regla de oro que tanto conocemos es trate a los demás como a usted le gustaría que lo trataran. Pero viene una regla de platino y dice trate a los demás como a ellos les gustaría que los trataran. Entonces, he ahí la brillante diferencia entre yo trato a los demás como quiero que me traten, pero no siempre es la forma en que cada quien quiere ser tratado. Y eso se trata precisamente pues la comunicación desde cada estilo de personalidad y es lo que vamos a ver hoy. Así Juliana, que sí, dime. eh, ahora que veo esa imagen, ¿tú te recuerdas cuando jugábamos con esos tarritos? ¿Usted le tocó? Claro que sí. ¿Cierto? Entonces, la comunicación en esos tarritos, mira que uno se hacía en un lado y el otro en el otro extremo, y uno hablaba por el tarrito y la otra persona le escuchaba. Esa imagen me trajo a lo que tú estabas hablando del lenguaje materno. Muchas gracias por llevarnos a esa infancia con esa imagen, ¿ok? Listo, bueno, entonces ahora sí, José, vamos a pedirle a nuestra audiencia si nos están, si ya se conectaron, buenos días de nuevo, y a quien nos escuche por diferido, en grabación, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, también es un gusto que estén escuchando este tema, nosotros de verdad estamos haciendo esto con mucho amor y hemos elegido
bueno, varias plataformas, varias redes sociales, pero tenemos también esta que es la de YouTube y que la elegimos porque es una plataforma muy accesible y nosotros queríamos llevar este mensaje de la manera más fácil y sencilla a la mayor gente posible, porque este tema que nosotros estamos tratando semana a semana es un tema que ya a José y a mí pues nos ha servido para nuestras vidas personales y laborales, y precisamente pues estábamos en esta búsqueda de cómo llevar también esta información a más personas para que de una manera también sencilla reciban esta información y puedan aprovecharla y aplicarla también en sus vidas. Así que saludes, también estamos aquí pues atentos a que nos quieran decir de dónde se conectan, si nos están escuchando en vivo, si este tema es nuevo para ustedes, si ya tal vez he venido escuchando las transmisiones anteriores, qué les ha parecido, si tienen alguna duda, también estamos acá para aclararla. Así que bueno, José, vamos a entrar de una vez en la materia como tal, a lo que vinimos, y pasemos a la siguiente diapositiva, donde precisamente estabas como haciendo una especie de resumen de lo que habíamos visto en las emisiones anteriores. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy, José? Bueno, Liana, es súper importante y recuerden que la metodología, lo que hablamos en la historia, la metodología es desde 1930 más o menos se viene implementando esta metodología, y esta metodología empieza con William Marston, ¿sí? Que era un psiquiatra, un psicólogo, perdón, y él empieza con el D, con la I, con la C, con la S y con la C, y nos decía que había personas que éramos extrovertidos y había unas personas que éramos reservados. Hay personas que les gusta hablar y hay personas que les gusta estar más en silencio. Hay otras personas que están orientados hacia las tareas y hay otras personas que están orientadas hacia las personas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos como toda esta matriz y empezamos a mirar, bueno, y recuerden que al principio decíamos que hay que buscar la flexibilidad y la adaptabilidad, que hablamos en este libro que se llama Rodeado de Idiotas, que también habla sobre la metodología, que habla sobre la flexibilidad y la adaptabilidad. Y una de las cosas más comunes que pasan, Juliana, es el tema de que muchas veces no nos sabemos comunicar con las personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no logramos adaptarnos al estilo de comunicación de los otros? Y es lo que tú estabas diciendo, súper importante, que es el tema del lenguaje materno. Todos venimos con una parte genética, con un lenguaje que nos enseñaron desde la casa, ¿sí? El entorno y los modelos, y ese lenguaje nosotros creemos que todo el mundo lo tiene, pero no es así. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es qué palabras debemos de utilizar para poder conectar, poder adaptarnos a esas personas y poder hacer esa conexión que tanto estamos buscando en una relación, ¿sí? Y como les digo, sería súper importante en la familia, como te ha pasado a ti y a mí, y en la parte laboral también, ¿listo? Totalmente, así es. Y bueno, y siempre les vamos a, bueno, o siempre no lo vamos a hacer. Hasta ahorita lo hemos hecho de colocar este cuadrito, que como les hemos dicho, es un cuadrito que queremos que se grabe. ¿Por qué? Por los colores y por la forma en que está. Es una estructura súper sencilla. Aquí rapidito la vamos a repasar. La D tiene el color rojo y la D tiene en la parte de extrovertidos parte roja y en la parte de orientado a las tareas parte roja. ¿Qué quiere decir esto? Que una D es una persona con ese estilo de personalidad, es una persona extrovertida y orientada y enfocada en las tareas o en los resultados. La I es una persona también extrovertida por el color amarillo y es orientada a las personas. La S es una persona reservada o introvertida y es una persona orientada a las personas. Y la C es una persona reservada y es una persona orientada a las tareas. Entonces, grabémonos esta estructura, porque de verdad que cuando alguien nos escribe nos diga, ya me grabé la estructura, y cada vez que estoy con alguien al frente, sea de mi familia o de mi trabajo o de cualquier entorno, ya esta estructura la tengo en mi cabeza y me ha ayudado para saber con quién estoy conversando. Asimismo,
es el tema de hoy. De acuerdo a estos colores, la persona, de acuerdo a ese estilo de personalidad que tiene en ese entorno donde lo tenemos, también tiene una manera en la que prefiere recibir la comunicación. Entonces, ya aquí vamos a empezar con cada una de esas letras y también vamos a hacer la presentación con cada uno de los colores para que se vayan familiarizando con eso. Así que antes de iniciar, ¿qué tal si saludamos por acá? Que tenemos pues a alguien que siempre está aquí escuchándonos, siempre se conecta en vivo. Es un saludo que tenemos de Wilman Cuellar, saludos desde Palmira, Colombia, con mucha expectativa de este interesante tema. Gracias, Wilman. ¿Lo quieres saludar, José? Wilman, pues claro, saludar a Wilman de la ciudad de Palmira. Claro, Wilman, con las expectativas de agregarles valor a todos los oyentes que nos van a ver en directo y en diferido. Así es. Bueno, entonces empecemos de una vez con la primera letra, que es precisamente la del color rojo. Y la letra D nos dice que, ya la voy a colocar, ¿cómo comunicarse con un D? Recordemos, es una persona extrovertida, dinámica, rápida, es una persona que toma decisiones muy rápidas, es una persona solucionadora, es una persona que trabaja mucho y es enfocada en los resultados. Parece ser insensible por lo mismo, porque está enfocada en los resultados, pero no es que sea del todo. Pero esta es la personalidad de una D. Ahora, ¿cómo comunicarse con este estilo? O sea, ¿qué es lo que esa persona, cómo es que ella prefiere que se comuniquen con ella? Bueno, precisamente porque es una persona enfocada en las tareas, en los resultados, es una persona de ritmo rápido, es una persona que prefiere que con ellos sean breves, directos y al punto, y luego retírese. Con ellos es así, ellos entre más rápido les digan las cosas y de hecho entre más directo, de una manera sincera, o sea, ellos no tienen problema con la confrontación, ellos no tienen problema con las palabras fuertes, para ellos no son fuertes, simplemente son directos, son claros. Entonces con ellos rápido, claro y retírese. Luego con ellos hay que hacer preguntas utilizando qué y no cómo. A un D no le pregunte, ¿y cómo hago esto? No. O sea, dígale qué le va a hacer, qué le va a entregar y no le pregunte cómo, porque para ellos el cómo es como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en el resultado. Ellos en la mente ya tienen el marco completo del resultado. Entonces, para ellos, comunicarse con ellos en una conversación donde entra el cómo, es que esto, es que aquello, a ellos eso los estresa, ¿cierto? Bueno, con ellos hay que centrarse en los resultados, no hay que divagar, discuta un problema y su efecto sobre la base de los resultados siempre. Así que esa es la manera en la que un D pues prefiere comunicarse. ¿Qué tienes para agregar, José, sobre esta D? Mira que ahorita que estabas hablando sobre, yo me enfoco mucho en las palabras y como les dije inicialmente en las palabras claves. Hay unas palabras claves, la palabra clave que tú dices acá es la que, el cómo es del S y el qué es del D. Ayer estaba en una reunión con un empresario, tiene una app que es unas tiendas virtuales. Entonces empezó a explicarme hacia dónde él quiere llevar su compañía en los próximos 3 años. Pero me estaba diciendo eran los qué. Y él no se preocupa en el cómo. O sea, lo que tú dices, y lo estaba, ahorita que lo estabas diciendo, yo decía, claro, él dice, la compañía dentro de 10 años tiene tantos clientes, está en tantas ciudades, está en tantos países. O sea, él visualiza todo, toda su estructura, y es un alto de toda su estructura de negocios, él ya la tiene acá en la cabeza. Y él ya está metido allá. El cómo, eso no es problema de él. O sea, el problema de él es llevar la compañía de un punto A un punto B en su cabeza. Y ya nos estaba contando la historia y que ya lleva 2 años. Y desde que empezó la compañía a donde la tiene es donde él ha dicho que la va a tener. Entonces, lo más probable es que dentro de los próximos 3 años la compañía esté en muchas ciudades y muchos países de Latinoamérica. ¿Sí?
Sí, es Entonces, que pero, esos D son de resultados, o sea, es una cosa exactamente. impresionante. Bueno, también son un número bajo de población, la estadística dice, y retomando lo que hablamos la vez pasada, que es un 3% aproximadamente, según este método pues, del que nosotros estamos hablando, está la estadística que arroja. Entonces son pocas personas, pero sí, realmente ellos van por lo que van y casi siempre lo logran, ¿cierto, José? Perdón que te haya Bueno, interrumpido. tranquila, tranquila. Sí, y me surge otra pregunta, Juliana, en el tema que tú dices que tú tienes un D y tu esposo también tiene un D. Entonces, qué pena, pues, ahí como vincularlo en la parte familiar, pero podrías explicarnos y sería muy bueno para la audiencia cómo conviven dos D. Bueno, te cuento. A ver, es interesante, pero primero quisiera complementar lo que dijiste de ese empresario de, porque por ejemplo mi esposo precisamente, también por ser un alto D, esa es la que él tiene de primera, la de mía es de segunda, eso es lo que hace que podamos ahí complementarnos, pero igual la tenemos en común. Sin embargo, él tiene de primera su D, ¿cierto? Y es alta, entonces él es una persona súper enfocada en las tareas y yo lo escucho porque él también tiene pues un negocio propio de construcción donde trabaja la parte de acabados, ¿verdad? Y yo recuerdo, y yo a veces recuerdo o he estado presente cuando lo llaman, colaboradores, compañeros, colegas incluso, pero más que todo gente pues que está en algún proyecto donde él necesita un resultado y yo escucho que le hacen preguntas y él de una vez les dice, no sé cómo lo va a hacer, o sea, a mí no me hable de eso, a mí entrégueme el resultado y dígame más bien qué necesita, porque ellos sí son conscientes de que para los resultados sí se necesita proveer y ellos son buenos proveedores. En ese caso, ellos son conscientes, no es que solamente pidan un resultado y mirar cómo hacen, no, ellos son conscientes de la parte de provisión, pero sí hábleme del resultado. A mí no me pregunte cómo lo va a hacer, dígame qué necesita, pero dígame cuándo me lo entrega. ¿Cómo lo va a hacer? Muchas veces ni les interesa, por eso es que parecen desconsiderados. No es que lo Ujú. sean, sino que para ellos esa parte del resultado es sumamente importante. Ahora bien, con la parte familiar ocurrió algo muy, muy particular. Nosotros llevamos casi 15 años y resulta que no, yo siento que bueno, ya el reporte, que aquí lo tengo de hecho, ¿ven? El reporte que uno se hace, el reporte me arroja que yo tengo de primera una S, ¿cierto? Y la que le sigue es la D, o sea que mi piloto, el que lleva el control del timón es el S, pero yo tengo de copiloto la D. Entonces esas dos Ds a veces se encuentran. Yo, por tener esta información y por eso es que pues esta tarea, esta misión de llevársela a otras personas, yo ya sé cuando la de mía se junta con la de él, pero yo lo que hago es que yo la administro, yo la gestiono, porque también para mí es inevitable, yo la tengo, o sea, es mi copiloto. Siento que antes, cuando iniciamos la relación, y estaba como una microhistoria, yo creo que yo tenía esa de, era el copiloto, pero la tenía llevando mucho el control, el timón, porque en ese momento, antes de yo estar con él, pues yo era una mamá soltera, yo tenía a mi hijo mayor, y yo seguramente esa de la usaba mucho. ¿Por qué? Porque tenía que hacer muchas cosas. O sea, era una proveedora 100% de mi hijo y de mi papá, que en ese momento pues lo teníamos con nosotros. Tenía negocios. O sea, yo tenía esa D como muy arriba, la tomaba mucho, el copiloto tomaba mucho ese papel, el control del vehículo, por así decirlo, de mi personalidad. Y cuando yo vengo pues a tener esta relación con mi esposo y comenzamos, bueno, nosotros tuvimos inclusive pues una separación rápido, pronto. ¿Por qué? Porque esa de yo la tenía bien arriba, o sea, yo no había dejado de ser de llevar el control y precisamente hubo muchos choques, ¿cierto? O sea, era una D contra otra D, entonces se pueden imaginar las confrontaciones,
él quería controlar, yo también estaba acostumbrada a controlar. Yo no era que fuera una D, yo tenía la S de primera, pero yo en ese momento pues no me había hecho el reporte, pero yo la tenía alta, yo tenía esa D ahí arriba porque venía acostumbrada de muchos años a ser yo la cabeza de un hogar. Entonces tuvimos esa situación y bueno, gracias a Dios que yo me leí, no, me acuerdo, me leí un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas. Hizo pues mucha influencia en mí esa lectura y bueno, y comencé ya como a entender un poco sobre estos temas paso a paso y yo comprendí que yo tenía que adaptarme, ser flexible, pero la personalidad la tengo de segunda. Entonces ha sido interesante, pero bueno, aquí estamos. Qué bonita historia, Juliana, que cuentas de que son cosas que pasan en la vida real y como nos pasa, las podemos contar y eso es muy buen aprendizaje para las demás personas que nos están escuchando y los que van a escuchar la grabación. ¿Listo? Bueno, pasemos a la I. Pasemos a la Entonces, segunda letra, que es la de color amarillo. la de Es la color I, ya la amarillo. pongo. Espérate, yo la pongo. Ahí va a La salir. I. Bueno, recuerden les recuerdo que tienen todas las letras o los colores tienen unas fortalezas y unas limitaciones. Entonces recuerden que las fortalezas dentro de la I era que les gusta hablar, pero el temor de ellos es el rechazo, ¿sí? Entonces, en una comunicación con un I, no llevar toda la conversación, porque si uno empieza a hablar y no los deja a ellos hablar, entonces ellos se van a sentir rechazados y no vamos a poder conectar con esa persona, ¿sí? No ignorar las ideas, son muy creativos, son demasiado creativos, empiezan a sacar ideas y sacan una y sacan otra. Creo que les conté en la historia de la I, el empresario que tenía 10 ideas de negocios, y si uno llega y le rechaza alguna de sus ideas, pues ahí vamos a desconectar con esa persona, no vamos a poder conectar en la comunicación. Permítales tiempo para socializar. Las personas que están en ventas, que estén trabajando y les llegue un I, pues él quiere ir y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Hay un caso de un empresario que me hizo reír, que él vende unas carcasas y ahí estaban dando café. En ese sitio usted llegaba, averiguaba cosas de celulares y daban café. Y había un señor que iba cada ratico, ahí todos los días iba. Era muy él no sabía, pues porque no sabían lo del tema, pero ya después se dieron cuenta que era muy, y él quería era ir a hablar todos los días y a tomar café. Nunca compraba, de vez en cuando compraba algo, pero le gustaba era ir y tomar café, A socializar. a socializar, ¿sí? Y que lo dejaran hablar y hablaba y hablaba y hablaba, pues le quitaba tiempo a las vendedoras, porque no, ni les caía ni nada, solamente era ir y hablar, ¿sí? Otra cosa súper importante, Juliana, con los sí, es que hay que hacerle seguimiento en los detalles por escrito, porque recuerden que ellos son muy olvidadizos. Y al ser muy olvidadizos, como hablan tanto, entonces son indisciplinados, hablan y hablan y hablan, se comprometen en algo y no llegan. Me ha pasado mucho con los sí, que uno concreta una cita, la agendo, él no la agenda y después se le olvida. Dice, uy, qué pena, se me olvidó la cita. ¿Sí? Porque uno tiene que estar recordándoles de la cita porque ellos, si usted no le hace un seguimiento, y eso pasa en las ventas, si no le hace un seguimiento por escrito a esa persona, la persona se le olvida, porque él lo que quiere es ir a hablar, llamar la atención, buscan el reconocimiento, es otra de las cualidades que tiene el I. Entonces, si uno habla con él y le dice que está muy bien vestido, ¿sí? O está usando unas gafas y que le llamó la atención las gafas, entonces a ellos les gusta que uno les diga cosas y cosas bonitas. Entonces les gusta también si hacen una tarea bien hecha, porque recuerde que a veces no les gusta hacer tareas, pero cuando hacen la tarea bien hecha, entonces ellos quieren esa parte del reconocimiento y no discutir tanto con ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que a ellos les gusta hablar. Entonces, si uno los rechaza y los rechaza y los rechaza, ellos se van a sentir mal y no vamos a poder conectar. Eso es lo que tendría así para aportarte con la I, Juliana. No sé si nos quieres aportar algo para esta letra o este color. Bueno,
Me llama la atención porque yo recuerdo que yo leí eh, en un reporte precisamente sobre una alta I, que con ellos, este último punto donde dice, elija discutir cada tema por separado y con tiempo límite. Con un I es mejor un solo tema, 10 minutos, que 4 temas en 40 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Con ellos no agendar varios temas en un solo bloque. Así la persona que está al otro lado, pues que seguramente no es sí, y por eso lo programa y dice, vamos a conversar estos 4 temas, por ejemplo, en una reunión de trabajo o algo así, que le digan a un colaborador o a un colega, vamos a sentarnos a discutir 4 temas, y a 4 temas le vamos a dar un tiempo. Con un I no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el I se va a distraer, va a disfrutar, va a buscar cómo eso se vuelva tan agradable y a la vez tan extenso que no van a lograr discutir 4 temas de 10 minutos en 40 minutos. O sea, con ellos es mejor. Veámonos y discutamos un tema 10 minutos, otro día o más tarde otro tema en otros 10 minutos, porque con ellos hay que ser así, hay que poner límite al tiempo y por separado, porque con ellos juntar muchas cosas en una es difícil, ¿cierto? A no ser que tengas a otra persona que sea bien estructurada y le haga ese seguimiento en ese momento de manera pues presencial, ¿cierto? Porque tampoco es que si es habla, o sea, ¿cómo no va a poder sacar una persona 40 minutos para discutir varios temas con alguien si esa es la forma en la que lo puede hacer? No, sí se puede hacer, pero entonces tenga en cuenta que con el I hay que saber terminar un tema, empezar el otro y así, porque si no ellos se van a, y es más, ellos van a llevar inclusive el control de la reunión, porque tienen eso, son persuasivos y como son agradables, entonces ellos llegan al momento donde usted cuando menos piensa están llevando el control de la reunión. Y así mismo cuando asisten a una fiesta o cuando asisten a cualquier lugar, ellos son los que llaman la atención. Entonces, les gusta el reconocimiento, pero muchas veces, así no se los digan, así no se lo expresen, ellos quieren sentir que están llamando la atención. Y no es que quieran sentir, es que lo logran, porque de verdad que ellos eso lo tienen intrínseco en la personalidad de ellos agradan, ellos llaman la atención, ellos se arreglan pues como para eso también, y como son tan amenos, ¿cierto? Ellos en cualquier, o sea, una comunicación, una conversación súper agradable normalmente es porque ahí tiene algo de I esa persona. Así que eso sería pues como lo de I. Vamos a pasar entonces, Juliana, dime. Juliana, antes de terminar el leí, me estaba acordando de una reunión que tuvimos dos I. O sea, yo estaba en medio de dos I y la reunión estaba pactada aproximadamente media hora. Más de 2 horas, Juliana, escuchando esos dos. Pero eso fue, no, fue un deleite escucharlos porque hablan muy bien, es un deleite escucharlo, pero la reunión estaba pactada a media hora. Entonces, Así ahora es. sí vamos a Leslie, Juliana, ¿qué nos puedes contar de Leslie? Bueno, entonces pasemos a la tercera, que es la S, bueno, ya está. Bueno, ahora, ¿cómo comunicarse con un S? Bueno, un S, recordemos que es una persona ya, está en la parte de reservada o introvertida, pero es enfocada a las personas. Entonces, esta persona, pues, es una persona amable, serena, sumisa, es difícil que diga que no, entonces es una persona que con ellos es fácil, o sea, creo que es el estilo más fácil con el que se puede comunicar y también, dicho sea de paso, pues es el número más alto de la estadística en este método de DISC, es un 69%, entonces, bueno, son muchas las personas con las que va a ser fácil comunicarse porque es muy probable que sea un S. Ahora, con un S, bueno, sencillo, cree un entorno amigable para la discusión, porque como con ellos todo es así, como tranquilo, sereno, amor, entonces con ellos es eso, sencillo, un ambiente agradable. Demuestra interés por ellos como persona. A ellos les interesa la tarea después de la persona. O sea, a ellos no les interesa que le hable tanto de resultados, de lo que van a lograr,
primero pregúntele a un S cómo está su familia, o lo que sea que sepa de esa persona, háblele de la parte de la relación personal. Después le pregunta lo material, pero a ellos hay que entrarles por la parte personal. Ahora, con ellos pues no hay que ser muy agresivos porque él es una persona que su mayor temor es como la pérdida de seguridad y de estabilidad. Ellos luchan por eso. O sea, al S todo el tiempo le gusta estar estable, trabaja para eso, le gusta la rutina, se acomoda a eso por no perder la seguridad y la estabilidad. Y de alguna manera a ellos no les gusta la agresión, ¿cierto? Ellos como que todo lo quieren así, estable, tranquilo, seguro. Bueno, dice, minimiza el potencial de confrontación, ¿sí? A ellos la confrontación no les gusta, de hecho por eso el S tiende tanto a decir que sí a las cosas, es una persona permisiva, porque es una persona que evita las confrontaciones, evita que algo se salga de lo, ¿verdad? De lo estable. Entonces, con ellos esa parte de la comunicación, de la confrontación, pues no es como muy bueno hacerlo. Defina la meta y el rol de todos. Como es una persona que es de los cuatro, es la que mejor se acopla a trabajar en equipo. De hecho, en un equipo, en un proyecto, debe haber un S, ¿cierto? Porque ellos suelen ser como esa columna de mediadores entre lo que es el trabajo, porque son personas pues disciplinadas, bueno, disciplinadas no tanto, sino como que están ahí estables, ¿cierto? Entonces, pero también son personas que cuidan el entorno, o sea, la parte del entorno de las relaciones. Entonces, con ellos hay que, hay que definir la meta. Ya yo sé que José tiene algo importante para decir sobre eso, porque los S se pierden como de las metas, ¿verdad? Pero si se define el rol del equipo, ellos en ese momento, bajo instrucciones, trabajan muy bien y no le diga cosas de cambios de una manera brusca. O sea, el S es la persona más dura para aceptar los cambios. Ellos los aceptan, pero hay que darles tiempo de que lo dijeran o avisarles que va a venir un cambio. Pero al S, el cambio así instantáneo lo desequilibra, lo hace entrar en una crisis inmediatamente. ¿Qué tienes para decir del S? Bueno, Liana, esta es, pues yo soy un alto S en- en mi estilo, en mi estilo soy un alto S, y lo que tú dices es muy cierto, ¿sí? No nos gustan las confrontaciones, no nos gusta cuando, pero lo que pasa es que uno ya lo maneja, cuando uno tiene un D al frente y uno ya sabe que el D es muy, muy directo, pues uno ya entiende y uno ya logra, como hemos dicho durante todo el programa, logra adaptarse a ese estilo de personalidad. Nosotros, recuerden que es un estilo lento, ¿sí? Entonces, al ser un estilo lento, pues no tome la palabra lento como malo, ¿no? Sino que es un estilo lento. Unos son rápidos y nosotros, los D son rápidos y los I son rápidos, nosotros somos lentos y los E somos lentos, ¿sí? En el estilo, ¿no? En estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa está implementando un sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Entonces empezamos a hablar con el empresario y él me decía, José, mira que es que estas personas les estamos diciendo que hagan estos cambios que son muy, muy, muy básicos, pero no quieren. Entonces empezamos a hacer el proceso y empezamos a revisar qué estilo de personalidad tenía. Claro, eran unos S y ellos sentían, ¿sí? Es una empresa de comunicación, ellos sentían que si los movían de su puesto de trabajo, ellos iban a perder o el trabajo, ¿sí? O lo que tú decías ahorita, lo del rol o las metas, porque los S nos enfocamos mucho en el proceso. O sea, para nosotros el proceso es muy importante y si los empresarios logran detectar bien a los S, ellos sistematizan muy bien las cosas, ¿sí? Entonces es súper importante tener un sistema dentro de la organización. Entonces, ¿qué pasó con este empresario? Empezamos a revisar los colaboradores, miramos que eran unos S altos y empezamos a decirle los cambios, qué beneficios tenían esos cambios para ellos, ¿sí? Cuando sintieron la seguridad en el cambio, en el puesto de trabajo donde se estaban acomodando por lo del sistema de calidad, trabajaron súper bien,
¿sí? O sea, se sintió la productividad en esas personas. ¿Por qué? Porque tenían el cómo. Recuerden que el S es el cómo, ¿sí? Ese cómo que necesita ese D por allá, el S tiene ese cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay una fortaleza que creo yo, o muchas veces la gente la llama las limitaciones en los S, es que nosotros buscamos la manera fácil de hacer algo, pero nosotros tenemos esa habilidad para decir, no, mira, eso es, hágalo así, 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 y ya. O sea, a uno no le parece como tan complejo, porque nosotros tenemos el cómo hacer las cosas, ¿sí? Y el D tiene el qué, ¿ok? Entonces, el ejemplo que les quería traer era ese de que hay que tener muy en cuenta en los S la parte del cambio, ¿sí? Que no se sientan inseguros en ese cambio, porque si logran detectar esa inseguridad, la persona se va a desconectar. Claro, no, me hiciste acordar precisamente con ese ejemplo, es cierto, porque yo también tengo de primero el S, ¿cierto? Y lo que sucede con los S es que cuando sentimos que un cambio va a venir a desordenarnos lo que ya venimos haciendo de una manera sistemática, entonces a mí personalmente yo entro como en, ¿verdad? Entro como en una cosa que me pongo ansiosa, me desequilibro por un momento, como bien dijiste, ya uno lo viene manejando porque uno pues ya entiende un poco sobre este tema y eso es precisamente pues nuestra misión, ¿cierto? Que cada uno vayamos entendiendo lo positivo y lo no tan positivo de cada estilo de personalidad. Bueno, siempre bajo esta información que estamos ofreciendo acá. De todas formas, quien ya quiera tener la precisión de su estilo de personalidad, pues bueno, lo invitamos a que se haga el reporte, ¿cierto? A que se haga el test de personalidad de una manera profesional, que precisamente pues nosotros todos estamos certificados para esto, ¿cierto? Nos pueden contactar y con todo gusto, pero aún así, ya como a ojo, ¿cierto? Como con esta información, ya uno más o menos detecta, ah, yo soy esto, o cuando es un jefe, por ejemplo, que tiene colaboradores, entonces comienza a decir, bueno, yo tengo entonces ahora entiendo por qué esta colaboradora o este colaborador reacciona de tal manera y lo que puede aprender es cómo aprovechar más bien eso que tiene a favor, ¿cierto? Ese, y vuelvo y digo, como yo soy ese, a mí me dan las instrucciones, yo agarro el proceso y yo soy un éxito. O sea, ahí los S trabajamos súper bien, bajo sistemas, bajo procesos, con instrucciones, pero los cambios tienen que decirlos de una manera, o sea, al S no le diga un cambio de una manera brusca porque inmediatamente lo desequilibra. Entonces, qué interesante eso que estabas mencionando, porque bueno, y en la mayoría de las personas, vamos a lo mismo, es el 69% de la población que tenemos el S de primero. Así que muy importante contemplar esto para cuando hay un grupo de colaboradores o incluso en la familia. Yo, por ejemplo, con mi esposo ya nos reímos, porque ya él me dice, ay, ¿verdad que es que con usted los cambios son suavecitos? Porque él es un D y él todo lo quiere así. Y yo, sí, yo soy así, conmigo suavecito, conmigo lento, porque yo necesito digerirlo. Pero cuando ya él me da la instrucción de algo, o sea, él me dice, pero es que usted es excelente para llevarlo. O sea, yo tengo la meta, yo tengo el qué, y usted facilito, lleva las cosas a ese qué. Entonces, bueno, eso somos un complemento, pero porque ya hemos venido entendiendo este tema. Así que qué bueno. ¿Qué te parece, José, si saludamos por acá, Sí, que tenemos claro, varias personas? ¿Qué te claro, parece? Vamos Liana, a ver los claro. saludos de nuestra audiencia, que estamos, bueno, felices de que estén por acá compartiendo con nosotros. Saluda, José. A Cris González, muchos saludos desde Colombia. ¿De dónde nos saludas, Cris? Bueno, creo que él es de Puerto Rico. Sí, Dolly bueno. Lobos también está por ahí. Dolly Lobos es de Argentina, porque por ahí en una emisión anterior nos escribió. Laura Gómez, buenos días para ambos, felicitaciones, muy interesante tema, gracias por compartir. Gracias a ti, Laura, por conectarte y darnos tu opinión. José. Cris González, Laura, gracias por el mensaje, Laura. Cris González, el DIS sirve para las ventas. Si conoces a tu proyecto, puedes venderle mejor. Sí, claro, Cris.
qué buen aporte ese que haces. Yo lo utilizo, es más, yo lo utilizo mucho en las ventas. Me estoy volviendo un experto y un especialista en esa parte de las ventas porque es uno de los dolores que tienen más los empresarios, ¿no? En la parte, y todas las empresas viven es por las ventas. Entonces, me parece que es una herramienta genial para el área comercial. Y nuestra mentora también es muy especialista en ventas, ¿no, Juliana? Ah, sí, nosotros, bueno, nosotros aparte de que pues tuvimos la bendición de recibir esta, pues de certificarnos con este tema, pues también dentro de la certificación tenemos una retroalimentación de 2 veces por mes, que tenemos 2 clases y todos los meses estamos viendo temas diferentes, temas cada vez más actuales, porque igual el mundo sigue evolucionando. Y la mentora que tenemos, pues que tiene más de 30 años de experiencia en este tema del DISC, también es experta en ventas, entonces ahí nos enseña pues muchos tips y conecta muy bien enseñarnos el DISC con las ventas. Entonces sí, estamos muy bien mentoreados. Tenemos un buen mentor. Sí, Cris dice que es de Puerto Rico. Listo, Juliana, y para ya el C, terminemos El con el C, a C, ver cómo nos va con el C. hablemos de este Ah, perdón, el azul, C, el C, el C. ajá, hablemos de este azul que es la letra C. Y bueno, aquí es muy interesante porque el C, recordemos que es introvertido o reservado, pero está al lado de las tareas. Entonces es aquel analítico, aquella persona seria, aquella persona que prefiere trabajar a solas, aquella persona que busca la perfección, aquella persona que es muy correcta, cumplidora, concienzuda, que se basa mucho en los datos, honra la lógica también, la lógica y los datos. Entonces, para que tengamos una idea ahí de que estamos hablando de un C. Bueno, y con este C, precisamente, una manera de comunicarse por esta personalidad que tiene es que con ellos hay que proporcionarle todos los detalles, porque es una persona que le gusta entregar las cosas, hacer sus trabajos de calidad, pero se fija demasiado en los detalles, cosa pues que ya también en exceso se le vuelve una limitación porque analiza demasiado y porque planifica mucho. Pero bueno, esta persona, la manera en la que prefiere recibir la comunicación es detalles. De hecho, hace como 1 año y medio, mi hijo andaba a comprar, pues estaba en la búsqueda de comprarse un carro y él es C, ¿cierto? Y yo recuerdo que mi hijo fue a varias agencias, o sea, mi hijo recogió información que yo ya, o sea, yo ya le dije en un momento, bueno, ya, decídase, ¿cierto? Pues más que todo por ya tenía decidido el carro, porque él se tiene eso. Busca información, pero toman decisiones, ¿cierto? No es como el S, que nosotros los S, pues nos cuesta más como esa parte de tomar una decisión. Somos más lentos para eso. El C, digamos que es lento para buscar información y recoger datos, pero el C sí toma decisiones y cuando la toma es, creo yo, como muy determinado. Y él andaba en eso, pero en lo que él estaba, digamos, pues más pegado era la parte de con qué banco, con qué concesionaria. Y hubo varias personas, varios vendedores que por no proporcionarle una información que él les pedía, nunca más, el ano, o sea, ya, no, ya digamos que lo fue sacando. Y así a lo último hasta que pues ya se quedó con la mejor opción después de todo el análisis que él hizo. Pero así son los Cs. O sea, un C pide detalles y hay que dárselo, porque si no, con eso lo perdemos para cualquier cosa, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea porque va a comprar algo. Ahora, con ellos hay que usar hechos validados. ¿Por qué? Porque ellos se van ellos son como muy legalistas, ¿cierto? Entonces a ellos no les hablemos ¿y de dónde sacó esa información? ¿Y quién se la dijo? Y muéstrame el libro o muéstrame de dónde. O sea, ellos son así, ellos buscan fuentes oficiales, fuentes fidedignas, ¿cierto? Con ellos hay que ser precisos en la explicación, precisos, mas no largos, porque ellos pues lo que quieren es saber las respuestas de lo que preguntaron, nada más. Ellos después de ahí no quieren más conversación. Con ellos hay que ser pacientes por lo mismo, porque preguntan mucho, pero es porque ellos están metiendo todos los datos a su disco duro, o bueno, o en los apuntes que están tomando, pero es porque sí van a tomar una decisión de lo que sea.
y con ellos hay que realizar un seguimiento brindando la información que solicitan. Pero si a un C se le hace un seguimiento, se le brinda la información que solicita de fuentes fidedignas, ellos son personas muy correctas porque ellos son así. ¿Qué tienes para decir de una C? Mira que ahorita que estabas contando la historia de tu hijo, se me vino a la mente un empresario, un amigo. Él es muy C. Él es tan C, Juliana, que él le ayuda a ahorrar a los trabajadores. La persona entra a trabajar con él y él le hace un plan detallado y preciso, así me lo dijo. La persona entra a trabajar conmigo, yo le hago un plan detallado y preciso, financiero, para que cuando se retire de acá tenga ahorros. Yo le dije, uy, ¿cómo así? Y él me lo muestra, y me muestra todos los datos, y él va anotando cuánto ahorra cada persona. Tiene pocos empleados, cinco apenas, 5 colaboradores. Cuánto ahorra cada uno. Y lo más que me llena de satisfacción es que unos han viajado, con esos ahorros han viajado, conocido partes de Colombia, han salido del país, otros han comprado una moto, un vehículo, ¿sí? Otros le han ayudado a su familia, han pagado la cuota inicial de una casa. Entonces, pero mira por lo que son tan específicos y precisos. Ahora que estabas contando eso. Pero ese empresario, con esa empresa, eso lo hace él, porque él es así, ¿sí? Entonces me pareció Me un da buen mucha ejemplo risa. traerlo acá. Claro que sí, no, ellos son muy organizados, o sea, ellos Demasiado, planifican y son muy organizados. Y me da risa porque ellos suelen ser callados, ¿verdad? O calladas. bastante. Y uno a veces cree que el C, yo ya dejé de preguntárselo a mi hijo, pero a veces yo todo el tiempo era, ¿está aburrido? ¿Le pasa algo? Y el no estoy bien. Pero ya cuando llegué ahí, ya él se hizo después el reporte, yo sí ya tenía pues en mi mente, porque yo vengo estudiando esto pues hace rato y precisamente mi hijo fue como esa razón por la que yo incursioné en un libro y que luego pues me fui metiendo en esto del estudio de las personalidades, pero pues todo ha sido como un proceso, pero yo ya me imaginaba por dónde iba la cosa con él, pero digamos que antes, hablo de cuando él era adolescente, yo todo el tiempo era, ¿está bien? Y el más estoy bien, o sea, porque ellos son así, ellos son, ¿verdad? Y ellos prefieren estar solos, entonces uno cree que es que tienen algo, que es que les pasa algo, pero no es súper curioso, pero bueno, también muy interesante saber que simplemente es un estilo de personalidad y con ellos es así la comunicación, ¿verdad? Es como al grano, pero con más detalles, contrario al D, que con el D es al grano, pero al grano, o sea, nada más dígale qué y punto, no le diga más nada. Al C si le gusta reunir información, ¿cierto? Bueno, Sí. vamos a ver qué más nos dicen por Mira, acá. Sí, Juliana, ahorita que dime. estabas hablando del reporte, que tanto hablamos del reporte, es que este reporte es una cosa loca, Pero Juliana. Esto, una esto cosa le ayuda a loca, total. uno, esto le ayuda a Es una uno. radiografía, Mose, yo No, digo, esta es la radiografía de lo que yo tengo varias personas que me han dicho cuando se hacen el reporte y me dicen, Uli, ni yo sabía que era, que, o sea, ni yo me conocía tanto como este reporte me describió. Incluso una de ellas, gerente de calidad de una empresa, cuando se hizo el reporte, me escribió o me habló, no recuerdo porque fue hace rato, y me dijo de una manera así como chistosa, me dijo, es increíble, yo andaba buscando cómo hacer una descripción mía para un proyecto y tomé la de este reporte, o sea, es que este reporte me dijo cómo era yo y ni yo lo hubiera hecho también, entonces me dijo que sí, que increíble lo que este reporte dice de uno. Así que, ¿qué ibas a decir sobre bueno, aquí hay unas etapas, hay varias etapas dentro del reporte, ¿sí? Traer fortalezas, debilidades y algo que es el estilo de comunicación, que es lo que estamos hablando. Y aquí menciona algo sobre un libro de John Maxwell, que se llama El poder de las relaciones. En ese libro, ¿qué dice el libro? El libro dice que uno primero, es que es muy sencillo conectarnos con alguien, Juliana. Lo primero y la audiencia, para que eso es súper importante para la audiencia y para todos. Primero, uno se conoce con alguien y primero le hace preguntas. Porque si uno hace preguntas es que se está interesando por la persona, ¿sí o no? Entonces, primero hacemos preguntas. De las preguntas, de lo que nos conteste, hay un punto en común, ¿sí o no? Después de ese punto común, empezamos a ir a ese mundo de esa persona y lo atraemos
a nuestro mundo y ya, no traemos, sino que lo atraemos a nuestro maravilloso punto, a nuestro maravilloso mundo. ¿Listo? Entonces, eso lo Sí, dice el libro El poder de las relaciones de John míralo Maxwell. acá, ¿Sí? Ah, no, míralo ahí lo acá. tienes. Ah, Sí, no, lo tengo. ¿Y está sabes aquí qué es lo para hacer. más chistoso? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Bueno, yo soy de ¿Sí? las que rayo libros, muchos. ¿Sí? Hay, yo sé que muchas personas somos así, por eso yo un libro después ni lo puedo prestar, porque es que es muy maluco que uno le preste un libro a alguien y esa persona, pues al ver que algo está subrayado, obviamente se le va a ir pues como la mirada hacia allá y no va a encontrar sus propias cosas que le llamen la atención. Pero justamente yo aquí tengo señalado algo que dice: nada más importante para la comunicación que la capacidad para buscar cosas en común con los demás. La comunicación es como un viaje. Cuantas más cosas en común tengan dos personas, más probabilidades tendrán de viajar juntas. Y eso que hablas del mundo me llama mucho la atención porque muchas veces lo que queremos o lo que uno cuando no tiene esta información, pues de una manera inconsciente, uno habla de su mundo, pero resulta que eh, cuando te das cuenta que existe una brecha entre tú y las personas con las que intentas relacionarte, es sabio que intentes trasladarte mentalmente al mundo de ellos. Entonces, no se trata tanto del mundo de nosotros, sino del mundo de ellos también. Entonces, eso pues lo dice este libro, que es súper recomendado y se recomienda también en este reporte, y es un libro de John Maxwell, es muy bueno. Juliana, una pregunta. Tú tienes hijos, ¿cierto? Y Sí. la audiencia, cuando hacemos las charlas hay veces, tú vas al mundo de tus hijos. Bueno, gracias a Dios con esta información, pues lo hago, pero aquí me acuerdo que justamente cuando mi hijo, bueno, mi hijo le gusta componer, le gusta escribir de hip hop, la parte del rap, que es la parte escrita, a él le gusta eso. Pero cuando él empezó en eso, él tenía, no sé, 14, 13 años, y él comenzó a poner esa música de rap, yo me quería volver loca, porque yo, o sea, yo solamente oía un ruido, pero un ruido que yo decía, ¿qué es eso? Y yo le hacía apagar la música, y yo decía, no ponga eso. Cuando yo comencé a pensar en esto de que cuál era el mundo de mi hijo, por qué eso lo atraía, qué era lo que había ahí, entonces ya yo dije, voy a ver qué es lo que dice ese ruido, porque de verdad yo antes no entendía nada. O sea, no quería entender, entonces yo no le prestaba atención a la letra porque de hecho pues creo que cantan muy rápido, pero entonces yo dije, no, aquí hay que sacar tiempo. Y comencé a sacar tiempo y comencé a escuchar lo que cantaban. Y bueno, y hay de todo. En la música sabemos que hay de todo, pero en este caso del rap, la que él escuchaba era lo que le llaman rap consciente. Entonces yo escuchaba lo que eso y yo, pero es que dice cosas interesantes. Ahora entiendo, entonces eso le interesa a mi hijo. Y comencé a entender entonces por qué él ahí estaba, ¿verdad? Estaba como depositando ese tiempo, y comencé luego a preguntarle y resulta que me encontré con la sorpresa que él escribía, que entonces eso a él lo inspiró a que él escribiera, y como él es, y como entonces él trae esa personalidad de ser, que son poco expresivos, que son callados, que son introvertidos, entonces él comenzó a escribir, a escribir, a escribir. Al día de hoy podrá tener más de 200 canciones escritas, pero entonces yo comencé a ver lo que él también escribía, y no, me volví una fan del rap, pero del rap consciente, al punto de que ya yo comencé a apoyarlo. ¿Y qué hay que hacer para que usted grabe una canción? ¿Usted le gustaría grabar una canción? Bueno, posiblemente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y comenzamos a investigar, y ya yo inclusive le he ayudado a que haga presentaciones. O sea, ha sido algo en lo que precisamente yo digo, si yo no hubiera hecho eso, yo no sé dónde hubiera terminado la relación de nosotros, porque yo como mamá me hubiera pegado de ese ruido, quité eso, entonces yo no sé, mi hijo, también por defenderlo de él, porque él ahí estaba era expresándose, estaba era componiendo lo que él sentía, entonces yo no sé dónde hubiera terminado la relación de nosotros, pero te cuento que esa experiencia tengo para contarte de haberme metido en el mundo de mi hijo en esa época. Y todavía. Juliana, qué bonita historia que nos has
que nos acabas de compartir a toda la audiencia y las personas que sean, como tú dices, conscientes de ir al mundo de los niños, ¿sí? Porque muchas veces no vamos a ese mundo y lograr primero comunicarnos y después conectarnos, ¿sí? Juliana, yo creo que ya vamos terminando. Queda pendiente en la próxima sección o en el próximo taller, la próxima, queda pendiente cuál es el mejor estilo para que las personas sepan mejor cuál es el mejor estilo. Y vamos a tener un tema también muy interesante, ¿cierto? Ujú. El tema de la historia de William Marston con la Mujer Maravilla, ¿sí? Entonces, ya para despedirnos, Juliana, porfa, cuéntanos qué es lo que vamos a tener dentro de 8 días, si Dios quiere. Claro, no, este tema nos tiene a nosotros dos fascinados, ¿verdad, José? Porque cuando definimos que este iba a ser el próximo tema, pues ya nosotros tenemos cierta información del creador del DISC, de la persona que diseñó esta teoría del DISC, que es William Marston. Sabemos que es psicólogo, sabemos que, bueno, tenemos mucha información de él, pues que no la queremos mencionar ahorita, es para el próximo tema, pero nos llamó mucho la atención porque él tiene una vida personal supremamente misteriosa y esto de las personalidades lo llevó a él precisamente a escribir las historietas de la Mujer Maravilla. Y lo que les queremos contar dentro de 8 días es cuál es ese secreto que hay detrás de la Mujer Maravilla, que es bastante, wow, se van a quedar con la boca abierta. Entonces nosotros estamos muy emocionados porque ya tenemos cierta información, pero esto nos está dejando a nosotros una tarea y de hecho tenemos una semana de que tenemos ahí varias tareas para traerles información todavía pues más fuerte, más profunda, más robusta, pero no se pierdan esta emisión porque va a estar, mejor dicho, de ataque. Juliana, muchísimas gracias a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy, los que están en directo y los que están en diferido. Dios los bendiga. Muchísimas gracias y Juliana, gracias por esta invitación. No, gracias a ti, José. Chao. También a nuestra audiencia.